2021, año de la sobrenaturalidad divina, más allá de los límites. Gracias por conectarse a nuestro canal Mirejín Panamá. Sean todos bienvenidos. Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos, que el Señor me los continúe bendiciendo de una manera muy especial en este hermoso día domingo 19 de septiembre del año 2021, el año de la sobrenaturalidad divina, más allá de los límites. Damos gracias al Señor porque hemos avanzado en este año y hemos visto que el Señor ha hecho cosas extraordinarias en medio de nuestras congregaciones y en medio nuestro. Damos gracias al Señor que hemos ido avanzando aquí en el país, en Panamá, y ya entonces vamos a pasar esta semana que viene del 25% al 80% del aforo de aquellos que van al templo que ya tienen sus 2 dosis de vacuna. Para las congregaciones donde sus miembros no se han vacunado, entonces el aforo va a ser del 50%, o sea que las sillas tienen que ser colocadas a 1 metro de distancia. Se mueve de 2 metros a 1 metro de distancia para los que sus miembros no se han vacunado. Para las congregaciones donde asisten los miembros que tienen sus 2 dosis de vacuna, entonces es un 80%. Eso significa que si usted tiene un templo donde caben sentados 300 personas, entonces el aforo va a ser para usted de 240, si todos los 240 están con sus 2 dosis de vacuna. Si usted tiene un templo donde caben 200, el aforo va a ser de 160 sillas. Y eso la verdad es que nos da un alivio grande porque muchos más miembros de la congregación pueden asistir. Esto se lo debemos lógicamente al Señor, en primer lugar, que es el que prometió que Él le pondría las cadenas al virus. Y en segundo lugar, tenemos que reconocer el trabajo que por influencia de parte de nuestro Dios está haciendo el Ministerio de Salud, que para nosotros es un trabajo excelente. Las medidas de restricciones nos han incomodado y a veces hasta a muchos le ha hecho desobedecer al Señor, pero al final si obedecemos al Señor, todas estas medidas van a ser removidas y vamos a poder volver a la normalidad para que nuestro país entonces se pueda recuperar económicamente. Necesitamos regresar a la normalidad para que nuestro país se pueda recuperar económicamente, porque no solo hemos tenido la crisis de la pandemia, sino tenemos una crisis económica y social bien marcada en nuestro país. Entonces queremos darle gracias al Señor. No podemos pasar por alto en que esta es la última semana donde el aforo va a ser al 25%, y ya la próxima semana entonces podremos ver a muchos más que por mucho tiempo no hemos visto, y le agradecemos al Señor su buena voluntad para con nosotros. Bien, quiero seguir estudiando con usted la palabra de Dios en esta tarde. Estamos estudiando el libro de los Hechos del Espíritu Santo. La semana pasada iniciamos el capítulo número 19. Hoy vamos a continuar con ese capítulo 19 del libro de los Hechos del Espíritu Santo, y yo quiero entonces darle la más cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a este estudio. Y como yo siempre le recomiendo, póngase cómodo, cómoda, abra su corazón y su mente y deje que el Señor deposite sus semillas apostólicas y proféticas. Vamos a tener una palabra de oración para iniciar nuestro estudio.
Padre glorioso, santo y sublime, queremos en primer lugar darte gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús por el avance que pueden experimentar cada uno de nuestros países tocante a esta crisis de la pandemia la que hemos estado sufriendo por más de año y medio. Gracias porque tal como tú lo prometiste, has venido, Señor, poniéndole las cadenas al virus y hemos ido progresando y se va cumpliendo entonces el que no sean quitadas restricciones que por mucho tiempo nos han incomodado, Señor. Muchas gracias, a ti te damos la honra y la gloria y el reconocimiento. Queremos darte gracias también por el Ministerio de Salud, por todos los funcionarios que están trabajando, Señor, para combatir esta pandemia. Fortalécelos, bendícelos, Señor, y úsale, síguelo usando de una manera muy especial y extraordinaria para cumplir tu propósito y tu voluntad, según tú has declarado que vas a hacer con este virus. Padre, ahora que nos preparamos para este estudio, pedimos en el nombre de Jesús que tu glorioso y santo Espíritu trascienda y acomode lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro. Por todo cuanto tú vas a hacer en cuanto a la edificación que nos vas a dar por tu revelación y la fortaleza espiritual, de antemano queremos darte a ti toda la honra y toda la gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Bien, mis amados hermanos, hoy vamos a estar estudiando los versículos del 13 al 20, capítulo 19 del libro de los Hechos, versículos del 13 al 20. Y el título de este tema es Una gran victoria sobre los exorcistas. Vamos a ver, muchas personas de Éfeso participaban de lleno en exorcismo y prácticas ocultistas para su provecho. Los hijos de Esceva quedaron impresionados con la obra de Pablo, cuyo poder para echar fuera demonios vino del Espíritu Santo, no de brujo, y obviamente era más poderoso que el de ellos. Descubrieron, sin embargo, que uno no puede controlar ni imitar el poder de Dios. Estos hombres invocaron el nombre de Jesús sin conocerlo. El poder para cambiar personas radica en Cristo. No es suficiente recitar su nombre como un amuleto mágico. Él obra solo a través de quienes Él escoge. En mi disertación del día de hoy voy a desarrollar 3 aspectos fundamentales de mi tema. El primero, la experiencia de los exorcistas judíos. Segundo, la conversión de los ocultistas de Éfeso. Tercero, crecimiento y prevalencia de la palabra de Dios. Vamos a ver este primer punto, la experiencia de los exorcistas judíos. Lo sustenta Hechos capítulo 19, versículos del 13 al 17. Dice así la palabra de Dios: pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes se pusieron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: les conjuro por Jesús que Pablo predica. Eran 7 hijos de un tal Esceva, un judío principal de los sacerdotes, los que hacían esto. Pero el espíritu malo respondió y les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu se lanzó sobre ellos, los dominó a todos y prevaleció contra ellos, de tal manera que huyeron desnudos y heridos de aquella casa. Este acontecimiento fue conocido por todos los que habitaban en Éfeso, tanto judíos como griegos. Cayó temor sobre todos ellos y el nombre del Señor Jesús era magnificado. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor.
En el pasaje que estudiamos hoy tenemos dos notables ejemplos de la derrota de Satanás, no solo en las personas que habían sido poseídas por él violentamente, sino también en las que se habían entregado voluntariamente a él. Vemos primero lo que les ocurrió a unos exorcistas judíos que intentaron expulsar demonios diciendo: los conjuro por Jesús, el que predica Pablo. El texto expresa que eran vagabundos o merodeadores. Estos judíos viajaban de ciudad en ciudad diciendo que sanaban y echaban fuera demonios para ganarse la vida. En su conjuro recitaban a menudo una lista completa de nombres de diferentes deidades para asegurarse de incluir la deidad correcta. El versículo 14 especifica que entre ellos había 7 hijos de un tal Esceva, de los principales sacerdotes. Quizás él se titulaba sumo sacerdote, entre paréntesis, que hacían esto. La forma en que trataban el nombre de Jesús era como si, por el mero uso del nombre, en un esfuerzo por igualar el poder de Pablo, pudiesen efectuar los mismos milagros que él llevaba a cabo. Nosotros tenemos que reconocer que solamente los que están consagrados, rendidos al Señor Jesucristo, pueden utilizar su nombre para que poder baje del cielo. El Señor Jesús encomendó a la iglesia que cree en Él como primera señal echar fuera demonios. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pero necesitamos primero creer y vivir la palabra de Dios para que nosotros podamos tener autoridad contra los poderes de la tiniebla. Si usted no vive una vida que le agrade a Dios, mi recomendación es que mejor no se meta con los demonios, deje eso a un lado, porque le puede pasar como le pasó a los hijos de Esceva. Pero el espíritu maligno no dio ningún valor al nombre de Jesús, pronunciado por quienes eran extraños al evangelio y a la gracia de Jesús, por lo que el hombre poseído por el demonio se lanzó de un salto sobre ellos y les hizo huir desnudos y magullados. Buen aviso a los que usan el nombre de Jesús, pero no se apartan del pecado. Si resistimos al diablo con sincera fe en Cristo, huirá de nosotros, pero si pensamos triunfar sobre él por el mero uso del nombre de Jesús, prevalecerá contra nosotros. El resultado de este incidente fue beneficioso para el evangelio. Cuando el hecho fue conocido por todos los habitantes de Éfeso, dice la palabra que se apoderó de todo ello un gran temor, y el nombre del Señor Jesús fue tenido en gran honor. Alabado sea el nombre de Jesús. Pues hasta los incrédulos vieron la maldad del diablo a quien servían y el poder de Cristo a quien se oponían. Mire, cuando hay una demostración del poder de Dios para quebrantar el poder de las tinieblas, la gente se convence que Dios es más poderoso que el que está en este mundo. El evangelio no consiste solo en hablar palabras. El evangelio consiste en predicar las buenas nuevas, pero sanar a los enfermos, echar fuera demonios. Señales que convencen a la gente de que Dios es real y de que vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos al segundo punto, la conversión de los ocultistas de Éfeso. Este segundo punto lo sustenta Hechos capítulo 19, versículos 18 y 19.
Dice así la palabra del Señor. Muchos de los que habían creído venían confesando y reconociendo sus prácticas públicamente. Asimismo, un buen número de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todo. Calcularon su valor y hallaron que era de 50,000 monedas de plata. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Vemos después de la conversión de otros siervos de Satanás, uno, los que habían ejercido la magia antes de su conversión, venían a confesar sus malas artes. Lo que había sucedido a los 7 hijos de Esceva les produjo una convicción más profunda de los pecados que habían cometido. Ahora le daban a la magia una maligna importancia que antes les había pasado desapercibida. En la medida en que es profunda la contrición, se ve mejor la necesidad de la confesión. 2. No se contentaron con confesar sus malas artes anteriores, sino que muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros que contenían las recetas mágicas y los quemaron delante de todos. Algunos ejemplares famosos de estos libros, entre paréntesis rollo, realmente, porque no eran libros como los que nosotros tenemos, eran rollo, se encuentran en las colecciones de Londres, París y Leiden. El paralelo más cercano al uso de los exorcistas efesios le dieron equivocadamente al nombre de Jesús. En el versículo 13 aparece en el papiro mágico de París, número 574, con el siguiente conjuro que comienza en la línea 3018. Te conjuro por Jesús, el Dios de los hebreos. Estos ocultistas, al traer todos esos libros y quemarlos públicamente delante de todos, así mostraban su horror al pecado y daban honor al nombre de Jesús. Detestaban estas cosas tanto como antes las habían amado. Al quemar los libros quitaban de sí la tentación de volver a usarlo. En el año 2003, 2004, el Señor nos mandó a que nosotros pudiéramos realizar diariamente en nuestra congregación consejería de sanidad interior y de liberación. El Señor comenzó a liberar a toda la gente que había practicado el ocultismo, a los que habían consultado, a los que eran devotos de las imágenes del Cristo negro, del Cristo atalaya, y tenían estampitas y todas estas cosas. Hubo un momento que la unción de Dios fue tan fuerte que el Señor nos mandó a decir que los que tenían esas estampitas y todas esas cosas, todas esas oraciones escritas y todo esto, que lo trajeran. Y un día nosotros hicimos una sesión en el estacionamiento de nuestra iglesia y quemamos todas esas cosas. Hubo algunas de ellas que se resistían a ser quemadas. Había tanto poder del enemigo que se resistían. Pero nosotros orábamos y decíamos: en el nombre de Jesús quebrantamos este poder de las tinieblas, y aquellas cosas se quemaron. Tuvimos un culto como lo tuvieron en Éfeso, donde quemaron todas esas cosas que le daban derecho legal al enemigo. Porque hay mucha gente que practica ocultismo, o que consulta ocultismo, o que han sido devotos de imágenes, que llegan a la iglesia, se insertan en la iglesia y no han renunciado a aquellas cosas. Aquí la palabra del Señor dice que los que practicaron estas cosas renunciaron públicamente,
Podemos en el día de hoy ver cultos donde la gente que ha practicado ocultismo, que ha consultado, que ha sido devoto, que han ido a esas procesiones, dice la palabra del Señor que detrás de las imágenes se esconden los demonios. Entonces esa gente que iba a procesiones a rendirle culto, no a una imagen, porque la imagen de yeso, de piedra, de palo, no pueden recibir. ¿Qué recibe? Usted se la entrega y ¿qué va a pasar? Nada. Pero detrás de esas imágenes residen los demonios, que entonces se toman la falsa adoración que supuestamente se le está brindando a Dios. Y esa gente llega y ni siquiera lo ponen a renunciar a todas esas cosas. Nada más se le dice que reciban a Jesús y que el Señor Jesucristo lo ponen para que el Señor Jesucristo le perdone los pecados. Es importante esto, el Señor Jesús debe perdonar primeramente los pecados, pero luego después tenemos que usar la autoridad que el Señor Jesucristo nos dio para echar fuera esos demonios, porque el Señor Jesús dijo, mire, el que tiene contacto con estas cosas de ocultismo, siempre hay transferencia espiritual, siempre habrá demonios que hay que echar afuera. Y el Señor Jesús dijo, yo le doy autoridad para hollar, mire, toda la fuerza de las tinieblas sin que nada lo dañe. Entonces hay que usar esa autoridad. Los que creen en el Señor Jesucristo echarán fuera demonios, dice la palabra del Señor. Hay quienes predican que sienten que en este tiempo no hay demonios, pero vivimos en un tiempo donde es real el poder de las tinieblas, pero mucho más real el poder de Dios para deshacer la obra de las tinieblas. Así que estos que se convirtieron en Éfeso detestaban estas cosas tanto como antes las habían amado. Hubo un cambio, una transformación, y quemaron, y al quemar los libros quitaban de sí la tentación de volver a usarlos. Quienes de veras se arrepienten del pecado se mantienen lo más lejos posible de la ocasión de pecar. Se puede notar el alto precio que habían pagado por aquellos libros, 50,000 piezas de plata. Amados y amadas, las 50,000 dracmas podrían responder a otras tantas 46 pesetas de oro, es decir, 2.300.000 pesetas de oro. Al ser libros del diablo, no pensaron en venderlo a otras personas, sino que los quemaron, con lo que mostraron así su desprecio al dinero y junto al amor a Cristo. Éfeso se consideraba un centro de magia negra y otras prácticas ocultistas. La gente recurría al hechizo en busca de salud, felicidad y éxito en sus matrimonios. La superstición y la hechicería, amados hermanos y hermanas, eran prácticas comunes en ese tiempo y todavía en el día de hoy se practican estas cosas. Dios es claro al prohibir dichas prácticas, se las prohibió a los israelitas y se las prohíbe a su pueblo en el día de hoy. Miren lo que dice la palabra del Señor en Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 9 al 13. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar por fuego a su hijo o a su hija, ni quien sea mago, ni exorcista, ni adivino, ni hechicero, ni encantador, ni quien pregunte a los espíritus, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos. Porque cualquiera que hace estas cosas es una abominación al Señor. Y por estas abominaciones el Señor tu Dios los echa de delante de ti. Serás íntegro para con el Señor tu Dios.
Fíjese la advertencia que le dio Dios al pueblo de Israel cuando iban a tomar la tierra de los amorreos, de los cananeos, de los jebuseos, de los heteos. El Señor le dijo, todas esas naciones practicaban ocultismo y por eso yo las he hecho delante de mí. Entonces le dice Dios a su pueblo Israel, yo te prohíbo que tú hagas lo que hicieron esas naciones. Y le dice a la iglesia, te prohíbo que tengas contacto con todas esas cosas que tienen que ver con ocultismo, porque al hacerlo le daría derecho legal a Satanás para que pueda actuar en tu vida. Usted, mi amado hermano, mi amada hermana, no puede ser un creyente y tener contacto con el ocultismo, la magia negra o la hechicería. Una vez que empiece a curiosear en estos campos, es extremadamente fácil que llegue a obsesionarse con ellas, porque Satanás es muy poderoso y perverso. Pero el poder de Dios es aún mayor, como dice Primera de Juan 4:4. Hijito, ustedes son de Dios y los han vencido, porque el que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo. Veamos lo que dice también Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Quiero darle una explicación sobre esto del lago de fuego. Cuando se habla aquí en Apocalipsis del lago de fuego, es un cuadro variante del infierno. Solo se usa en Apocalipsis. En la literatura apocalíptica, ambos términos son simbólicos. Lago es una variante de abismo, separación absoluta de Dios. Y fuego es una constante en las descripciones del juicio de Dios. El uso de los dos términos apunta a lo terrible y desesperanzador que hay en el juicio de Dios sobre aquellos que persisten en el rechazo a Dios y a su Cristo. Si se ha mezclado con el ocultismo, aprenda una lección de los Efesios y apártese de todo lo que la puede mantener en la trampa de dichas prácticas. Vamos al tercer punto. Crecimiento y prevalencia de la palabra. Hechos capítulo 19, versículo 20. Dice así este versículo: de esta manera crecía la palabra del Señor y prevalecía poderosamente. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Lucas, el doctor Lucas, conecta el gesto de los creyentes de Éfeso que renunciaron públicamente al ocultismo con el poderoso crecimiento y robustecimiento de la palabra del Señor. Cuando los creyentes muestran con obras notorias la fuerza de la fe que profesan, el mundo no puede menos de tomar nota de ello, y la palabra de Dios haya buen terreno de siembra entre los que no están endurecidos por prejuicios anticristianos. La virtud se robustece en la medida en que el vicio se debilita y viceversa. Al mortificar las obras de la carne, se favorece la producción y la madurez del fruto del Espíritu. En Éfeso se cumplió la palabra que el Señor Jesucristo le dio a su iglesia. En Lucas 10, del 18 al 20, dice así la palabra del Señor. Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo.
Miren, mis amados hermanos, con toda la manifestación del poder de Dios, quebrantando y rompiendo el poder de los exorcistas y los ocultistas, ¡wow! Se vino abajo de los cielos de Éfeso el poder de las tinieblas. Ese poder se vino abajo como un rayo. Éfeso fue la iglesia del primer siglo más madura que había. Y por haber andado en esas prácticas después, cuando se convirtieron, fue una iglesia con un profundo discernimiento, que en Apocalipsis, el capítulo 2 y 3, el Señor Jesucristo le dice, miren, si en medio de ustedes llega un apóstol fraudulento, ustedes lo descubren. Tenían un discernimiento de espíritu, pero es que se entregaron, por lo que vieron, se entregaron de todo corazón al Señor. Así que Jesús dice, Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí les doy autoridad de pisar serpiente, escorpión y sobre todo poder del enemigo, y nada les dañará. El versículo 20 dice, sin embargo, no se regocijen de esto, de que los espíritus se les sujeten, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Y nuestro nombre permanece escrito en el cielo cuando nosotros nos apartamos del pecado, consagramos nuestra vida al Señor Jesús y nos rendimos por completo a Él. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, si alguno quiere ser mi seguidor, necesita negarse a sí mismo, a sus deseos, a sus propias aspiraciones, a sus pasiones, a su concupiscencia. Tomar su cruz cada día y seguirme. Estar dispuesto a una renuncia total a todas aquellas cosas que nos pueden apartar, separar del Señor Jesucristo. Cuando nosotros vivimos una vida abundante, tenemos la plena certeza, convicción de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Pero lo maravilloso de esto es que cuando caminamos de esa manera, que tenemos una vida santa, una conciencia inocente y un estado de felicidad profundo, entonces somos instrumentos en las manos del Señor Jesús para que Él pueda hacer caer como un rayo el poder de las tinieblas. Qué maravilloso es ver cómo Dios manifestó su poder en este centro, este Éfeso, que era un centro de ocultismo, de exorcista, pero allí donde abundaba el pecado, sobreabundó la gracia de Dios para salvación y hubo manifestaciones muy poderosas, hubo verdaderas conversiones en Éfeso, como necesita la iglesia del Señor en este día, tener verdaderas conversiones y dejar las obras del pasado, porque la palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas ya pasaron, es aquí todas son hechas nuevas. Mi hermano, mi hermana, nosotros tenemos que orar para que Dios nos revista de ese poder de lo alto, a fin de poder causarle mucho daño al dominio de las tinieblas para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, queremos darte gracias por la obra maravillosa que tú hiciste en Éfeso, cómo tú liberaste a los exorcistas, Señor, y a los que practicaban ocultismo. Le diste tal convicción que renunciaron públicamente, quemando todos los rollos y todo lo que le daba derecho legal a Satanás sobre sus vidas. Y luego, Señor, tú estableciste en Éfeso una iglesia
madura, potente en el Espíritu. Así queremos que en el día de hoy tú manifiestes tu poder y tu gloria en medio de cada una de nuestras congregaciones, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea levantado muy en alto, y en todo, Padre, tú te lleves la honra y la gloria. Que podamos vivir para ti, para ejercer esa autoridad que nos dio el Señor Jesucristo cuando dijo que hollaríamos serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza de las tinieblas del mal sin que nada nos dañe. Yo te ruego que cada uno de los oyentes, Padre, tú los revistas con tu unción, con tu poder. Yo declaro sobre cada uno de ellos tu unción de la gloria postrera, tu unción de la gloria apostólica, tu unción profética, tu unción de restauración, para que cada uno de ellos y yo podamos caminar en el poder y el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias, Padre. Recibe nuestra alabanza y nuestra gratitud en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Oh, mis amados hermanos y amigos, damos gracias al Señor por este tiempo que Él nos ha dado. Lo que el Señor hizo en el pasado, lo hace también en el presente, porque la palabra de Dios dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y las liberaciones que Él hizo en Éfeso son las liberaciones que Él hace en el día de hoy, cuando confiamos y vivimos en Él y vivimos para Él. Les agradezco una vez más el haber estado conmigo en el estudio de este pasaje de la palabra del Señor. Espero volver a estar con ustedes, si el Señor nos lo permite, el próximo jueves a las 7 de la noche, cuando seguiremos estudiando la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Ha sido un verdadero privilegio y conocimiento el que el Señor nos ha regalado en el estudio de esta carta, para poder anhelar y desear proyectar la imagen de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Bien, mis amados y amadas, mientras llega ese momento de volvernos a unir a estudiar la palabra de Dios, que el Señor me los guarde, me los proteja, los cubra de una manera muy especial, me los bendiga y me los prospere. Saludos y bendiciones. Esta ha sido otra transmisión de Medellín, Panamá. Recuerde sintonizarnos los días jueves a las 7 p.m. y domingos a las 5 p.m. Además de nuestros servicios en vivo los domingos a las 10 a.m. Gracias por conectar.